Olá, sejam bem-vindos ao segundo tema dessa temática sobre o divórcio e o recasamento. Já analizamos os versículos 1 ao 8 de Mateo 19 em el outro vídeo e hoje deseamos considerar os versículos 9 ao 12. E no tema anterior vimos como Jesus le contesta a los fariseos, terminando com as palavras: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, lo que es realmente increíble es que los fariseos no están interesados en lo que el Señor había acabado de presentar. Jesús dijo que el casamiento dura mientras dura la vida, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, que odia el divorcio en toda su esencia, y que el ideal divino está en el principio, en el Edén. Pero los fariseos no están interesados en el ideal divino. Ellos están únicamente interesados en la excepción. Y esta es generalmente la manera de proceder los ímpios. Ellos no están interesados en cumplir la ley. No se preocupan en seguirla. Su preocupación es encontrar alguna brecha en el texto bíblico para poder así satisfacer as concupiscências de seu coração. Assim que a pergunta é pertinente e tem que ser hecha. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Será que estamos buscando a norma? ¿Estamos buscando ou estamos luchando por el ideal, defendiendo a lei de Deus? ¿O será que estamos como os fariseus, buscando avidamente a excepção para satisfacer nossos desejos? Los homosexuales encuentran una excusa para continuar con sus actos pecaminosos en la declaración de David, que haciendo referencia al amor fraternal de Jonathan, declara: más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Los ebrios, por otro lado, afirman que Jesús transformó el agua en vino, y que por lo tanto no hay problema en ingerir bebidas alcohólicas. Pero olvídense que el vino aquí mencionado no era jugo de uva fermentado, sino mosto, jugo de uva sin fermento, sin alcohol. De la misma manera, los adúlteros buscan una excepción para poder satisfacer los deseos de su corazón. Pero la Biblia es clara. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y los fariseos son el clásico tipo de personas que buscan brechas en la ley de Dios. Por un lado, quieren ser vistos como guardadores de su ley, pero por otro lado, quieren encontrar todas las brechas posibles para no tener que cumplir esa ley. Es la excepción lo que les interesa, no la norma, no la ley, para así poder acomodar su lujuria a sus múltiples divorcios y adulterios. Y en Mateo 19:9, Jesús empieza con las palabras: yo os digo. O sea, Jesús vino a demostrar cuál es el ideal de Dios. Se posiciona contra las escuelas de Hillel y Shammai, pero también viene a informar que el permiso dado por Moisés no es el ideal del Señor. Aunque Moisés haya dado un permiso para el divorcio debido a la dureza del corazón del pueblo, el principio por el cual cada persona se debe guiar es la creación, cuando todo era bueno. Jesús viene a informar que, aunque en el pasado haya existido un permiso, este terminó cuando el propio Dios en la tierra, Jesús, anunció las palabras: yo os digo, estableciendo entonces nuevamente el ideal divino. Que Jesús en esta ocasión establece un nuevo principio, aunque en realidad no sea nuevo, pues ellos habían sido dados en el Edén. Así que Cristo asegura a sus oyentes que cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Isso significa que em sua natureza el casamento es permanente. En el versículo 6, Jesús nega categóricamente el divorcio. En el versículo 9, ele agrega: aunque alguém se divorcie, e isso seja claro,
contra el testimonio de las Escrituras, él o ella no está libre. Tal divorcio y recasamiento son adulterio. ¿Y por qué? Porque el primer casamiento todavía es válido. O sea, isso indica que para Dios el divorcio no tiene ningún valor. A los ojos de Dios, un divorcio no termina un casamiento. Las personas continúan casadas. Por lo tanto, recasándose, se vuelven adúlteras. Por isso é que Jesus era contra o divórcio e o recasamento. Permitir estas situações era infringir um mandamento fundamental da lei de Deus. Ele não adulterarás. Pero lo importante de Mateo 19:9 es lo que dice Jesús. Que tendría de tan importante para decir, al punto de iniciar con una declaración de tamaña autoridad. Yo os digo. E já os digo que qualquer que repudia a sua mulher salvo por causa da fornicação e se casa com outra, adultera. E ele que se casa com a repudiada, adultera. E algo de muito interessante nesse diálogo de Cristo é que mientras Jesus lhe respondia aos fariseus, os discípulos oíam atentamente cada palavra dicha por el Salvador. Sin embargo, parece que no habían entendido muy bien lo que Jesús había afirmado. Porque cuando llegan a casa, ellos comienzan a interrogar a Jesús sobre Mateo 19. Y entonces nosotros podemos leer en Marcos. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y en esta ocasión, Jesús se encuentra a solas con los discípulos. Los fariseos no están en esta casa junto a ellos. Jesús no tiene que preocuparse con las respuestas que tiene que dar, ya que no existía la posibilidad de ser mal interpretado o de ser juzgado por las palabras, porque, como sabemos, la intención de los fariseos, tal como de costumbre, era encontrar cualquier palabra para poder probar que Jesús no era el Mesías. Y entonces, ahora en la intimidad de la casa se encuentra únicamente Jesús y sus discípulos. Y al ser interrogado por ellos en ese círculo de amistad, honestidad y confianza, el maestro le responde de una manera más clara y directa posible, sin posibilidad de que haya una mala interpretación. Y él le dice, pero esto es muy fácil de entender. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. O sea, para Jesús, recasarse después del divorcio es considerado adulterio. Nada puede ser más claro que esto. Para facilitar la comprensión de Mateo 19:9, Jesús dio a sus discípulos una respuesta directa y de fácil entendimiento. Una respuesta que es imposible refutar. Y todos ellos en esta ocasión entendieron lo que Jesús quiso decir. Y no lo volvieron a interrogar sobre el asunto. Por lo tanto, para todos los discípulos de Jesús de la actualidad, que todavía tienen dificultad y no consiguen comprender este tema, el Señor es claro y explica en Marcos 10:11 que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si así como los discípulos de Jesús somos sinceros, concluiremos fácilmente que el divorcio y el recasamiento son considerados adulterio para Dios. Y no volveremos a cuestionar ese tema. Así de sencillo. Y en Lucas tenemos también un nuevo relato de confrontación entre los fariseos y Jesús sobre este asunto. Podemos leer. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él. Eran ávaros y codiciosos, insatisfechos con lo que tenían. Y entre todo lo que codiciaban, se encontraban también las mujeres. Ellos querían casarse con varias mujeres, abandonando las anteriores, si fuera posible, o usándolas únicamente para satisfacción personal. Entonces dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación.
A los ojos de Dios, divorciarse y volverse a casar, estando el cónyuge vivo, es poligamia y una abominación. Los judíos podían intentar justificarse de todas las maneras, pero eso solo servía para calmar su propio corazón, o para evitar la condenación popular. Pero para Dios, que conoce los corazones, continuaba siendo una transgresión. Y Jesús continuó con su discurso diciendo, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley del divorcio fue hasta Juan, pero desde entonces el reino de Dios es anunciado. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. El séptimo mandamiento dice claramente, no cometerás adulterio. Por lo tanto, Jesús vino a definir claramente lo que es el adulterio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ese es el principio bíblico. No tenemos como escapar a las palabras de Jesús. Quien se divorcie y posteriormente se casa nuevamente, adultera. Y quien se casa con él o con la repudiada, adultera también. Así de simple y de fácil entendimiento. Ahora, claro, podemos intentar justificarnos como hicieron los fariseos y encontrar varias excusas, pero para Dios, que conoce los corazones, ese hecho no pasará ni desapercibido ni sin condenación. Pero lo que pasa, infelizmente, es que, así como los fariseos, muchos buscan no la ley o la regla, sino la excepción, para entonces poder seguir con su vida como desean. Y para eso hace una confusión muy grande entre dos palabras que se encuentran en el texto de Mateo 19:9. Las palabras griegas porneia y mokeia. Palabras que infelizmente han sido mal interpretadas, como si tuvieran el mismo significado. Y algunos expositores del tema atribuyenles incluso una definición adulterada a lo que Jesús quiso efectivamente decir, y dan a entender que fornicación es lo mismo que adulterio. Pero aunque ambos términos, fornicación y adulterio, se refieren a una relación sexual ilícita, ellos difieren en cuanto al momento en que esto ocurre. Una antes del casamiento y la otra durante el casamiento. Y según el diccionario Strong, porneia y mokeia tienen los siguientes significados. Porneia, entonces puede significar prostitución, adulterio, incesto, idolatría y fornicación. Ya mokeia, el significado que le dan es adulterio. Y lo que me llama enseguida la atención es el hecho de que el único significado de mokeia es adulterio. No existe otra definición para esta palabra. Por lo tanto, es lógico pensar que para referirse a diferentes tipos de relaciones sexuales ilícitas en la misma frase, las cuales también estuviera involucrado el adulterio, tendría que distinguirse un término del otro, empleando de esta manera tanto mokeia como porneia. Por ejemplo, si pretendo referirme tanto al incesto como al adulterio, en la misma frase, para que me entiendan, tendría que usar porneia como incesto y mokeia como adulterio. Si uso mokeia dos veces, podría llegarse a una conclusión errónea e incompleta. Y lo mismo pasa en Mateo 19:9. El texto dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, porneia, y se casa con otra, adultera, mokeia. Y el que se casa con la repudiada, adultera también, mokeia. O sea, Jesús utiliza en ese texto dos palabras diferentes para referirse a la transgresión del séptimo mandamiento. Porneia y mokeia. Pero él conocía perfectamente esas dos palabras. Y es evidente que las usa intencionalmente de forma separada. Porque al hacer esta diferencia, se torna evidente que no está refiriéndose al adulterio en la cláusula de excepción. De outra forma, hubiera utilizado la palabra mokeia para referirse, y así no correría el riesgo de ser mal interpretado. Pero Jesús usa a propósito porneia, para que todos puedan comprender sus palabras.
Así que, inmediatamente, entre las definiciones de porneia, tendremos que retirar la definición de adulterio para este texto desde el principio. Ya que, como vimos, Jesús nos está refiriendo a un adulterio en la cláusula de excepción. Si así podemos claramente entender que si la cláusula de excepción no se refiere a un adulterio, terá que referir-se a una relación sexual antes del matrimonio, ya sea prostituição, incesto ou fornicação. E bueno, eu retiro desde já a idolatria entre as definições possíveis que vimos para esse texto, já que não se enquadra em el contexto que Jesus está apresentando neste momento. Pero, agora, se esta relação sexual sucede antes de realizar-se o matrimônio, a única definição admissível para o término porneia, e neste contexto, terá que ser forçosamente fornicação. E assim lo entendeu a vasta maioria dos tradutores bíblicos. Vemos esta próxima cita que vamos a poner na pantalla, onde poderemos constatar que casi nenhuma tradução da Bíblia tradujo porneia como adultério. Soy coleccionista de Biblias y tengo más de 80 volumes de las Santas Escrituras en varios idiomas, incluyendo el hebreo, griego, latín, español, inglés y alemán. Dichas versiones son facsímiles de manuscritos antiguos que datan del año 200 después de Cristo al año 1382 después de Cristo, o versiones impresas del siglo XVI hasta nuestros días. En solo una de todas las versiones que poseo, aparece la palabra adulterio en vez de fornicación, en la cláusula de excepción de Mateo 19:9. O sea, que fornicación no es adulterio, debería ser claro para todos. Pero las siguientes definiciones y citas pueden ayudarnos a comprender mejor esa diferencia. Considero que en todos los textos que vamos a presentar, se diferencia claramente moikeia de porneia, para que não caigamos em el error de pensar que quando estas duas palavras são apresentadas em la mesma frase, porneia pode significar também adultério. Pero eu os digo que el que repudia a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, porneia, hace que ella adultere, e el que se casa com a repudiada comete adultério, moikeia. E neste versículo, o Senhor menciona outra vez porneia e moikeia, separadamente, tal como lo hizo em Mateus 19:9, teniendo significados diferentes. Se ambas palavras significarem a mesma acção, porque sempre que são utilizadas no mesmo texto, se lhe atribui dois términos diferentes. Ou qual é a necessidade de repetir em tantos textos bíblicos as duas palavras na mesma frase, se estas significam o mesmo? Pero veamos alguns exemplos mais. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, moikeia, las fornicaciones, porneia, y los homicidios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, moikeia, fornicación, porneia, inmundicia, lascivia. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, moikeia, las fornicaciones, porneia una vez más, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Podemos incluso afirmar que la palabra adulterio es muy difundida en el mundo cristiano, pero pocos verifican en la palabra de Dios si existe otra definición además del hecho de traicionar sexualmente al cónyuge con otra persona. Será que há alguma possibilidade de que encontremos outra definição de adultério em las Sagradas Escrituras? Vamos a considerar vários textos da Bíblia para que descobramos o conceito total e completo de adultério em las Sagradas Escrituras. E para isso vamos examinar comentários de 3 personagens importantes que são fundamentais em nosso estudo sobre o conceito de adultério em la Bíblia Sagrada. Moisés, Jesús y también el apóstol Pablo. Empecemos entonces con Moisés y veamos cuál era el concepto de adulterio para Moisés. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Si un hombre
cometiere adultério com a mulher de seu prójimo, el adúltero e la adúltera indefectiblemente serão muertos. Se um homem é surpreendido durmiendo com a esposa de outro, los dos morirão, tanto el hombre que se acostou com ella como a mulher. Assim que, para Moisés, adultério seria acto carnal com a mulher del prójimo e adulterar com a mulher de seu prójimo, como também dormir com a esposa del outro. Resumindo, para Moisés, adultério é uma relação sexual com a pessoa casada. Pero veamos agora o conceito de adultério para Jesus. E les dijo, cualquiera que repudia a sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra ella. E se a mulher repudiada a seu marido se casa com outro, comete adultério. Todo el que repudia a sua mulher e se casa com outra, adultera. E el que se casa com a repudiada del marido, adultera. E já os digo que qualquer que repudia a sua mulher, salvo por causa da fornicação, e se casa com outra, adultera. E el que se casa com a repudiada, adultera. Assim que, para Jesus, adultério seria casar-se com outra ou com outro e casar-se com a repudiada. Resumindo, para Jesus, adultério é também casar-se com uma pessoa divorciada. Pero passemos agora então para o conceito de Pablo sobre o adultério. A mulher casada está ligada por a lei mientras seu marido vive. Pero se seu marido muriere, libre é para casar-se com quem quiera, com tal que seja en el Señor. Porque a mulher casada está sujeita por la lei ao marido mientras este vive. Pero se el marido muere, ella queda libre de la lei del marido. Así que, se em vida del marido se unir a outro varón, será chamada adúltera. Así que para Pablo, o conceito de adultério seria: a mulher está unida por a lei ao marido mientras este vive, e é adúltera se, mientras o marido vive, se une a outro homem. Resumindo, para Pablo, adultério é unir-se em matrimônio com uma pessoa divorciada mientras o cônjuge todavia vive. Assim que, reunindo então agora os conceitos de adultério de Moisés, de Jesus e de Pablo, nos damos conta que não só temos uma definição de adultério, sino dois conceitos diferentes na Bíblia Sagrada. Que seriam relação sexual com uma pessoa casada e relação matrimonial com uma pessoa divorciada. Para Moisés, Jesus e Pablo, qualquer relação extraconjugal era considerada adultério. Pero en la actualidad, la mayor parte de las personas solo considera adulterio cuando, por ejemplo, un hombre casado tiene relaciones sexuales con una mujer casada o soltera. Pero a través de esses textos, conseguimos entender que o conceito vai mais allá. Según a Bíblia, e no caso de que uma pessoa divorciada se case com uma pessoa solteira, ambos cometem adultério. Já que quem comete acto carnal com a mulher de seu prójimo e se casa com outra, ou se casa com a repudiada, ou se em vida del marido se unir a outro varón, será chamada adúltera. Existe uma harmonia perfeita entre os três en esta interpretação da palavra adultério. Acostar-se ou casar-se com alguém casado, aunque este seja divorciado, é considerado adultério para Deus. O divórcio não tem valor para Deus. É da criação humana e não divina. A instituição criada por Ele é o que prevalece, assim como suas palavras. Portanto, o que Deus juntou, não lo separe el hombre. Pero aún há outro ponto que todavia temos que considerar enquanto a palavra porneia. E para isso me gostaria de ler em primeiro Isaías 28, del 9 ao 10. A quem se ensinará ciência ou a quem se hará entender doutrina,
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Uno de los principios de la hermenéutica, que es una herramienta de interpretación bíblica, es que toda la doctrina debe estar por lo menos fundamentada en 2 o 3 versículos, tomados de diferentes libros de la Biblia, y que la propia palabra de Dios debe ser estudiada un poquito allí y otro poquito allá. O sea, para fundamentar cualquier doctrina, debemos reunir todos los pasajes bíblicos sobre el asunto específico que deseamos conocer y compararlos con otros textos, siendo que la interpretación correcta es definida por la mayor cantidad de textos reunidos, armonizando los restantes entonces con estos. De esta manera, el intérprete eliminará todas las aparentes contradicciones existentes y no estará en el errado. Pero el problema de muchos es que, al hacer la interpretación bíblica, ellos usan un principio de selectividad. O sea, el intérprete utiliza algunos textos, pero desprecia los versículos o capítulos antecedentes y posteriores, y además también desconsidera otros pasajes bíblicos que tratan el mismo asunto. Y claro, de esta manera, la interpretación bíblica es incompleta y compromete la comprensión correcta de la doctrina. Pero para no caer en el error de actuar de esta manera, vamos a aplicar el método de interpretación un poquito allí y un poquito allá. Y en ese tema que estamos estudiando, en el tema del casamiento, para identificar entonces cuál es la interpretación bíblica más correcta. Y siendo así, algunos de los textos bíblicos que defienden un casamiento vitalicio son los siguientes que colocamos ahora en la pantalla. Temos em Gênesis, Éxodo, Provérbios, Malaquias, Mateo, Marcos, Lucas, Romanos, Gálatas, 1 Coríntios, Efésios, 1 Timóteo, 2 Timóteo y Tito. Esos son algunos de los textos. De los textos utilizados por aquellos que defienden que la Biblia permite un nuevo casamiento después del divorcio son los siguientes. Mateo 5:32 y Mateo 19:9. Observamos que existen solo 2 textos utilizados como defensa del recasamiento, pero que, usados según esta perspectiva, contradicen toda la Biblia y cada uno son una copia uno del otro. Es como si fuera solamente un versículo bíblico. Pero como vimos anteriormente, no podemos crear una doctrina basada en 1 o 2 textos que difieren del resto de la palabra de Dios. Y en este caso, el método de interpretación bíblica exige del intérprete que armonice esos 2 textos de Mateo con todos los otros textos de la Biblia que validan el casamiento vitalicio. De lo contrario, se estará sacrificando la metodología bíblica para la importancia a la opinión personal. Jesús y Pablo enseñaron que por la boca de 2 o 3 testigos toda palabra debe ser confirmada. Jesús dijo en Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma un contigo, o 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y Pablo confirmó en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Toda la doctrina debe ser confirmada por 2 o 3 personas. Y en el tema del casamiento es exactamente lo que encontramos en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas o Pablo, todos defendieron el casamiento vitalicio, sin posibilidad de recasamiento. Hagámonos la siguiente pregunta. Si retiráramos a los 2 textos de Mateo 5:32 y 19:9 la expresión salvo por causa de fornicación, ¿existiría alguien que defendiera el recasamiento? Claro que no. Si aún con esta expresión, cuando analizada en su contexto, es imposible validar el recasamiento, cuanto más difícil se tornaría si ni siquiera existiera. Y ese es el punto crucial. Esta doctrina tan aceptada y difundida en el mundo cristiano en general está basada en una frase.
Ni siquiera em um versículo inteiro. E este mesmo versículo, que já foi analisado de tantas maneiras diferentes, já deu origem a tantas e a variadas interpretações e doutrinas. Assim que não nos podemos fijar somente em um versículo. Sin embargo, continuam a existir pessoas que querem fundamentar toda uma doutrina bíblica basados nesta única frase. Pero más que isso aún, porque se prestamos atenção, nem sequer é uma frase, é só uma palavra, porneia. Toda a doutrina bíblica das pessoas que defendem o recasamento está fundamentada em la interpretação que atribuem à palavra porneia. Isso é um erro descomunal. Nenhuma doutrina pode ser criada através da interpretação de uma sola palavra. Incluso porque as palavras hebreias e gregas têm, por lo general, mais de um significado. E quando são traduzidas para determinado idioma, nem sempre representam necessariamente o sentido exato das palavras do texto original. Por lo tanto, a única maneira de estar no caminho correto é considerar a Bíblia como um todo e estudar o assunto um pouquinho ali e outro pouquinho allá. Se, por exemplo, consideramos o capítulo 19 de Mateus como um todo, e não só o versículo 9, ou melhor dicho, não somente a palavra porneia, logramos entender claramente que em seu discurso, Jesus se opõe ao divórcio e ao recasamento. Nos versículos 1 a 3, nós podemos ver como eles estão fazendo referência à entrada de Jesus no território de Herodes. Al saber isso, os fariseus foram perguntar-lhe se lhes é lícito repudiar a sua mulher e casar-se com outra. E lo hicieron com a esperança de que Jesus condenara o divórcio e o recasamento, e dessa maneira fuera decapitado, tal como Herodes havia hecho com Juan el Bautista por predicar contra o divórcio e o recasamento. Ora, o hecho de apresentar este assunto nesses 3 primeiros versículos é uma indicação clara de como tanto a enseñança bíblica como a de Jesus condenam o divórcio e o recasamento. Este é o princípio bíblico que deveria considerar-se na análise de todos os restantes versículos, já que o transfondo é a introdução para o que se irá a debater. Quando ligamos aos versículos 4 e 6, Jesus, em sua resposta, apunta para o princípio e cita Gênesis 1:27 e 2:24, afirmando que é no princípio que se obtiene a norma de Deus para o casamento, um homem e uma mulher, sem possibilidade de divórcio e recasamento. E termina dizendo, portanto, lo que Deus juntou, não lo separe el hombre. Novamente é defendido o princípio bíblico do casamento vitalício. Ante a pergunta dos fariseus que deseavam divorciar-se e recasar-se, Jesus dijo que isso não estava bem. O casamento é vitalício, tal como foi criado por Deus. E o homem não tem o direito de divorciar-se. Quando chegamos aos versículos 7 e 8, Jesus explica que o divórcio foi tolerado durante algum tempo, pero isso devido à dureza dos corações de los hombres. Pero que no princípio não foi assim. E o princípio é o ideal que se deve seguir, não o que foi tolerado devido à dureza do coração. E nestes versículos, Jesus continua defendendo o ideal bíblico, o casamento vitalício. Nada pode separar uma pareja a não ser a morte. O divórcio não tem valor para Deus. Por lo tanto, divórcio e recasamento não são aceptados por Deus. E então chegamos ao versículo 9. E Jesus afirma, salvo por causa de fornicação. E se prestamos atenção, todo o discurso de Jesus até este ponto foi a favor do casamento vitalício e contra o divórcio e recasamento. Sin embargo, as pessoas que estão a favor do recasamento querem que omitamos todo o discurso anterior, que lo desconsideremos e que dirigamos nossa atenção unicamente para o versículo 9, como permisso para o divórcio e recasamento. Ou seja, parece que a enseñança que Jesus transmitiu nos versículos anteriores não tem valor
y después utilizan para fundamentar su doctrina sobre el divorcio y el recasamiento un versículo bíblico, que ni siquiera es un versículo bíblico, como vimos. Es una sola palabra. Es la palabra porneia. Así que, en esta confrontación con los fariseos, Jesús dejó bien clara su posición. Y el nuevo casamiento de personas divorciadas es considerado por Dios como adulterio. Y es interesante porque este nuevo concepto, que los discípulos todavía no habían oído de los líderes fariseos, pero que estaba presente en el libro de Génesis, los dejó estupefactos. Ao punto de ellos exclamarem: pero si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. En otras palabras, los discípulos estaban preguntando: pero Señor, ¿esto quiere decir que no podemos divorciarnos? ¿Que tenemos que quedar con la misma mujer para siempre? ¿O que entonces tendríamos que quedar solos si nos separamos? Pero ¿quién quiere quedarse solo sin casarse, Señor? Si esa es la condición entre marido y mujer, entonces lo mejor es ni siquiera casarse. Y para ellos eso era sorprendente porque ellos estaban insertados en una sociedad donde el divorcio y el recasamiento eran banales, donde era muy común la poligamia, y por eso no lograban comprender cómo era posible que en un matrimonio se aguente toda la vida. En medio de tantos adulterios, ¿cómo sería posible mantenerse fiel a la persona que nos traicionó y mantener ese matrimonio? Así que la respuesta a la posición edénica de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio fue un golpe duro para los apóstoles. Su reacción demuestra que ellos compartían el mismo punto de vista popular entre los judíos con respecto a ese tema del divorcio y el casamiento. Al escuchar las palabras de Jesús, ellos dijeron que, si el casamiento es una unión vitalicia e indisoluble, entonces lo mejor sería ni siquiera casarse. Sería algo así como pensar, si ese es el principio del casamiento, si el casamiento es vitalicio, entonces el riesgo es demasiado grande. Porque nada me garantiza que seré feliz con la primera mujer que me case. El futuro es demasiado incierto. Mejor no casarme para entrar en una unión que nunca podrá ser deshecha. Ahora lo curioso es que el espanto de los discípulos solo se verificó porque Jesús vino a enseñar precisamente lo contrario a lo que era común entre los judíos. Si el maestro hubiera apoyado una de las opiniones populares enseñadas en las escuelas de Hillel o Shammai, divorcio por infidelidad o adulterio y divorcio por varios motivos, los discípulos seguramente no se habrían admirado, habrían aceptado la enseñanza de Jesús con absoluta naturalidad. Pero Jesús viene a enseñar algo que ellos nunca habían escuchado. Vino a romper con todas las barreras, vino a levantar bien alto los principios del Edén, enseñando que el casamiento es vitalicio e indisoluble. Y claro, eso causó tremendo asombro entre los discípulos. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien es dado. Jesús reafirma su postura y relaciona nuevamente el divorcio y el recasamiento con la dureza del corazón o con la ceguera espiritual. Así que este versículo se reviste de suma importancia en el discurso de Cristo y es un momento clave en toda la conversación. Expresiones como estas se repiten a lo largo de la Biblia. El hombre natural es incapaz de entender los principios del reino de Dios. Solo a unos pocos privilegiados les fue concedido. ¿Y por qué? Porque pusieron su vida en armonía con los deseos del Señor. Por otro lado, los que buscan hacer su propia voluntad y realizar sus deseos egoístas acomodan las Sagradas Escrituras para alcanzar entonces sus propósitos. Y de esa manera son incapaces de entender los principios del reino de Dios. Así que, en respuesta a la expresión de estupefacción de los discípulos,
Jesús dijo que no todos eran capaces de recibir esto. No todos pueden entender o practicar lo que había sido enseñado por él en Mateo 19:9. Pura y simplemente porque se vivía una sociedad donde el divorcio y el recasamiento eran aceptados, donde los principios de Dios sobre el matrimonio dados en el Edén y exaltados por Jesús en esta ocasión habían sido cambiados por múltiples divorcios y nuevos casamientos. ¿Y cuán real y exacto es esto en los días de hoy? La oposición al plan del matrimonio establecido por Dios es aterrorizante. Pocos son los que realmente aceptan este discurso de Jesús en su totalidad. No consideran que Jesús afirmó, no todos son capaces de recibir esto. Y así alivian su conciencia, acrescentando o retirando palabras a este discurso de Jesús, para entonces obtener el significado que ellos desean. Y así, tal como los seguidores de las escuelas farisaicas, muchos cristianos en la actualidad presentan razones humanistas para el divorcio y para el casamiento. No se fundamentan en las palabras de Jesús que apuntó para el Edén, miran solamente y de una forma errada por una cláusula de excepción, o mejor, por una sola palabra, porneia, intentando de esa manera tranquilizar su conciencia y excusar su pecado para poder seguir con su vida como si nada hubiera sucedido, como si Dios no lo viera todo. Por eso es que Jesús afirmó que ni todos logran aceptar esto y asumir el compromiso vitalicio del casamiento. Y si este es el deseo, es el caso de los novios, el caso es, o mejor el consejo es, no se casen. Porque una vez celebrado el matrimonio, la palabra de Jesús debe ser obedecida y estar de acuerdo con el concepto del casamiento dado por Dios en el principio del mundo. Porque el Señor apuntó para la creación, afirmando que el verdadero matrimonio es el de Génesis y que la ley pagana del divorcio no tiene valor para Dios. Por eso, divorciarse y volver a casarse es adulterio. Y si tenemos la infelicidad de ser víctimas de un divorcio, nuestra única alternativa, si queremos entrar en el reino de los cielos, es no volver a casarnos. Pero sigamos leyendo el texto. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Entienden cuán importante es esta última intervención de Jesús sobre el asunto? ¿Por qué será que Jesús habló sobre los eunucos precisamente en este momento? ¿Será que los eunucos pueden tener relaciones sexuales? Claro que no. O sea, Jesús hace su conclusión, confirmando nuevamente su posición sobre el casamiento, divorcio y recasamiento. Y afirma que quien se separa de su mujer debe vivir como eunuco. Nada de nuevo casamiento hasta que el cónyuge muera. Y enseguida Jesús cita 3 clases de eunucos con base en toda esa discusión. La primera clase era eunucos que nacieron así del vientre de la madre. Entonces consiste en que el sujeto posee alguna discapacidad para el casamiento debido a una limitación fisiológica para la unión sexual conyugal. La segunda clase eran eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Esto porque los reyes impíos escogían hombres eunucos que eran oficiales designados para administrar los negocios del palacio y la vida privada de los monarcas. Comúnmente, el rey ordenaba la castración de los que serían responsables de administrar su harén, que era la casa de las mujeres, con la finalidad de evitar entonces la intimidad sexual con las esposas y con las concubinas. Y después hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y con respecto a los eunucos que se castraron por amor al reino de Dios, encontramos 2 grupos diferentes. Aquellos que podrían casarse, ya que no presentan nada a nivel físico que los impida,
Aún así, por dedicación a Cristo, abdicaron del casamiento para consagrarse integralmente a la causa de Dios, y este era el caso de Pablo, por ejemplo. Pero visto que el contexto de Mateo 19 es el casamiento, debemos aplicar estas palabras de Jesús a los divorciados que deciden no entrar en una relación amorosa con otra persona, por estar bíblicamente impedidos de contraer nuevas nupcias. Si entran en un segundo casamiento, después del divorcio, estarán en adulterio. Y para no infringir esta ley, prefieren vivir entonces como eunucos. Así que Jesús menciona las dos categorías entre los eunucos, los que nacen y los que se hacen. Pero para sorpresa tanto los fariseos como los discípulos, el maestro afirma que hay una tercera clase, los que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Si alguien tiene el infortunio de ser víctima de un divorcio y su cónyuge no acepta el llamado a Dios a reconciliarse, entonces la única opción es volverse eunuco por el reino de los cielos. O sea, para evitar ser dejado fuera del reino de Dios, no se casa, ya que los adúlteros están impedidos de entrar, tal como se nos dice en Corintios. No iréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, herdarán el reino de Dios. Pero infelizmente, la mayor parte del mundo cristiano no desea entender lo que la Biblia dice en Mateo 19. Sus mentes están direccionadas hacia su orgullo, hacia sus deseos personales, su voluntad. Enfocan el análisis de Mateo 19 únicamente la llamada cláusula de excepción, y la entiende como el permiso para el divorcio y el recasamiento. Pero el texto dice precisamente lo opuesto, tal como pudimos constatar a través de este estudio. Tanto en los versículos que están antes del versículo 9, como en los que siguen, Jesús establece que el matrimonio es permanente y que es indisoluble. En el contexto anterior al versículo 9, Jesús enfatiza el matrimonio edénico y vitalicio. Y en el contexto posterior nos enseña cómo debemos proceder si por razones ajenas a nuestra voluntad alguien se divorcia de nosotros. Pero veamos punto por punto. Versículos 1 al 3. Los fariseos representan a Jesús el tema del divorcio con el propósito de engañarlo y posiblemente llevarlo a la muerte. Versículos 4 a 6. Cristo defiende con claridad el matrimonio tal como fue instituido en el principio, y para eso cita Génesis 1:27 y 2:24, concluyendo con la expresión: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículos 7 y 8. Los fariseos le preguntan a Jesús por qué Moisés mandó dar carta de divorcio. A lo que Jesús responde: Él no mandó, sino que permitió debido a la dureza del corazón del pueblo. Dios toleró, pero nunca aprobó el divorcio. Sí, Jesús apuntó nuevamente para el principio, mas al principio no fue así. Versículo 9, Cristo reafirma el concepto original del matrimonio, sin posibilidad de divorcio y recasamiento, después de que el proceso de matrimonio esté totalmente concluido. Quien se casa con otra persona mientras su cónyuge vive, comete adulterio y convierte a la persona con la que se casó en adúltera también. Versículo 10, los discípulos se sorprenden con la enseñanza de Jesús, ya que es algo nuevo para ellos, pues en esa época eran seguidas las enseñanzas de las dos escuelas rabínicas que permitían el divorcio y nuevo casamiento por adulterio, el chamay, o por diversas razones, la de Hillel. Versículo 11, Jesús dice a sus discípulos que no todos logran aceptar esta enseñanza, ya que no era fácil ir contra la corriente social, donde el divorcio y el recasamiento eran comunes. Y finalmente, versículo 12, Jesús termina su discurso y nos llama a ser siervos fieles al punto de volvernos eunucos si es necesario, o sea, célibes
si llegamos a ser víctimas de un divorcio, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedar fuera del reino de los cielos, ya que casarse con otra persona mientras nuestro cónyuge vive nos convierte en adúlteros. Y bueno, hoy nos quedamos por aquí, pero quería decirles para que no pierdan el próximo tema, porque es importantísimo para entender por qué dijo Jesús salvo por causa de fornicación. Porque hasta ahora no explicamos el por qué se ha permitido un divorcio cuando existía fornicación. Y eso parece incluso medio raro, pues, ¿cómo es posible haber fornicación si estamos casados? La fornicación se da antes del casamiento y no después del casamiento. Después se llama de adulterio. Así que, ¿cómo podremos entender esto entonces? Muy bien, eso es lo que vamos a hablar en el próximo tema. Y vamos además también entender cómo funcionaba todo el proceso del casamiento judío, que era muy interesante y era muy bonito. Así que no falles el próximo tema. Y no te olvides de comprar también este libro que ya presentamos anteriormente, que aborda ese tema con mucha profundidad, si es que deseas tener más conocimiento. Un libro que es fruto de 2 años de estudio, investigación y escrita. Este está en portugués, como pueden ver el título, pero ya tenemos la versión en español lista también. Así que voy a dejar un contacto en la descripción del video para que puedan enviar entonces un mensaje por WhatsApp si es que están interesados en adquirirlo y en profundizar vuestros conocimientos sobre el asunto. Así que Dios los bendiga entonces y nos vemos en el próximo video.